bacteria ácido alcohol resistente. Más recientemente ya se han diseñado métodos moleculares para el diagnóstico de tuberculosis que incluso permiten no solo identificar a Mycobacterium tuberculosis, sino determinar la resistencia, en este caso específico, a la rifampicina. Es una prueba molecular completamente automatizada en el cual vamos a obtener un resultado en menos de 2 horas, facilitando un poco la prescripción médica al personal. No requiere tanta bioseguridad debido a que pues este método únicamente una vez que se obtiene la muestra se tiene que inactivar en una relación 2:1 muestra reactivo. El reactivo ya viene con el equipo, esta muestra es inactiva. Una vez inactivada, se transfiere a este cartucho. Este cartucho es insertado en el equipo y ya dentro del equipo la muestra es automáticamente filtrada, lavada, se hace una análisis ultrasónica para obtener el DNA, se obtienen las moléculas de DNA que son mezcladas con los reactivos de PCR y una vez que se hace la PCR en tiempo real, pues esta señal que emite el tiempo real es detectada por el equipo que nos lo va a comparar contra la base de datos. El gen que utiliza como marcador de resistencia y como marcador de gen indicador para la presencia de tuberculosis es el gen RPOB. Y pues como podemos ver, todo está integrado en este cartucho y por lo tanto la bioseguridad o la preocupación del nivel de bioseguridad es específicamente en este paso en el que la muestra debe de sufrir un proceso de inactivación antes de ser vaciada al cartucho en cuestión. Dado que este sistema pues se enfoca principalmente a Mycobacterium tuberculosis, existen otras estrategias que permiten diferenciar a otras especies. Un ejemplo que les traigo aquí es esta PCR que permite diferenciar las subespecies del complejo Mycobacterium tuberculosis, entre las cuales se encuentran Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium capre, Mycobacterium microti y Mycobacterium caneti. Y bueno, algunas de las bacterias no diferentes a tuberculosis. Se basa un poquito en la presencia o ausencia de genes que utilizan ellos como marcadores. Como podemos observar aquí, son 7 marcadores diferentes los que utilizaron en este estudio y que de acuerdo a la presencia o ausencia de algunas bandas, pues nosotros podemos determinar a qué especie pertenece cada uno de los aislados que podríamos estar probando. Una de las desventajas de este método en específico es que, por ejemplo, no nos permite diferenciar Mycobacterium tuberculosis de Mycobacterium africanum subtipo 2 que presenta el mismo perfil de amplificación que Mycobacterium tuberculosis. Esta técnica que pretende incursionar en la identificación de especies de Mycobacterium, pero que todavía no la ha reconocido alguno de nuestros sistemas de salud, es el uso del BITEC MS, que se basa en la espectrometría de masas por desorción y ionización láser asistida por matriz. Para realizar una identificación, la muestra a analizar igualmente tiene que ser inactivada y tratada con una mezcla matriz que ya trae el equipo. La muestra se colocan en estas plaquitas de aluminio, se introducen en el equipo y cuando la muestra es introducida, esta es irradiada con un láser. La matriz se va a vaporizar y la muestra se va a ionizar con la relación del láser y con la matriz. Esta va a producir un campo, campo eléctrico que va a acelerar los iones a través del mismo potencial y por lo tanto va a medir el tiempo que tardan en llegar las partículas en dependencia de su tamaño de la laminilla hasta el lector en el que se va a detectar la relación de masa-carga
Y bueno, esto va a generar un espectro que va a ser enviado a la computadora y que va a ser comparado con una base de datos y nos va a permitir a qué especie de Mycobacterium pertenece el aislado que nosotros estamos observando ahí. Hasta ahora pues se ha trabajado con aislados directamente, pero ya existen por ahí estudios en los que se utiliza la detección de Mycobacterium directamente de muestras clínicas, pero bueno, ya aprenderán un poquito más de esto cuando vayan directamente ustedes al laboratorio de bacteriología médica en la sesión que se tiene programada para la visita del BITEC MS. Una vez que se identifica la especie del aislado, es necesario hacer las pruebas de sensibilidad a los diferentes antibióticos. Uno de los métodos más comúnmente usados por su disponibilidad es el método de las proporciones en medio Lowenstein-Jensen a medicamentos de primera línea. Ahorita vamos a ver qué es esto de primera y segunda línea, en el cual, en dependencia del resultado de baciloscopía que ya estudiamos anteriormente, va a ser las diluciones que nosotros tenemos que sembrar en los diferentes tubos de Lowenstein-Jensen que contienen el antibiótico. Obviamente siempre comparado con un tubo que no presente antibiótico. Y además existe el método automatizado que emplea la técnica del MGIT 970, el cual nos permite reconocer la sensibilidad de resistencia in vitro a los medicamentos utilizados contra la tuberculosis de primera y de segunda línea, entre los que se encuentran estreptomicina, isoniazida, rifampicina y el estambutol. Y para la segunda línea, la kanamicina, micacina, capromicina, levofloxacina y la mixofloxacina. El análisis se va a basar en la comparación del crecimiento de la cepa aislada de Mycobacterium tuberculosis en un tubo que contiene antibiótico con el crecimiento en un tubo sin antibiótico como control de crecimiento. El instrumento va a monitorear ambos tubos continuamente para detectar un aumento de fluorescencia. Esta lectura la hace aproximadamente cada hora. El instrumento va a utilizar el análisis de la fluorescencia del tubo con antibiótico en comparación con la fluorescencia del tubo control de crecimiento para determinar los resultados de sensibilidad. Este método va a mantener el principio del método de las proporciones al emplear como control el inóculo diluido 1:100 y esta dilución se va a sembrar en el tubo sin antibiótico. De esta manera, si se detecta señal en el tubo con y sin antibiótico, se infiere que existe desarrollo de más del 1% de clonas resistentes a el antibiótico. Al igual que para la identificación de las especies del género Mycobacterium, también existen pruebas moleculares para determinar la sensibilidad a antibióticos. Entre estas se encuentran el Genotype MDRTB Plus versión 2.0 y el Genotype MDRTB SL versión 2.0. En este caso, únicamente se realizan los perfiles o las amplificaciones para medicamentos de primera línea, empleando los genes RPOB para rifampicina y el CADG e INA para isoniazida. Y en el caso de los ensayos para segunda línea, se utiliza el SL versión 2.0, que incorpora iniciadores para detectar mutaciones en los genes asociados a diferentes clases de fluoroquinolonas, por ejemplo, como el gen GIR-A, GIR-B, RRS y el promotor ACE, que está asociado a la clase de las fluoroquinolonas. Así las resistencia a antimicrobianos se puede clasificar como tuberculosis monoresistente, que es aquella tuberculosis confirmadas en la que se identifica que la cepa del complejo Mycobacterium tuberculosis es resistente in vitro únicamente a uno de los fármacos antituberculosos de primera línea.
Los multiresistentes son aquellos que van a ser resistentes in vitro tanto a la isoniazida como a la rifampicina, que es como el tratamiento de elección para Mycobacterium tuberculosis. Los poliresistentes, que además de ser resistente a los antibióticos son resistentes a los antibióticos de primera línea, excepto a la isoniazida y a la rifampicina, de manera simultánea, aplicadas los dos al mismo tiempo. Y las tuberculosis con resistencia extendida son aquellas que presentan resistencia a los medicamentos de primera línea y de forma simultánea al menos a un fármaco del grupo de las fluoroquinolonas y a uno o más de los 3 fármacos inyectables de segunda línea como kanamicina, amikacina y capreomicina. Dependiendo del tipo de tuberculosis con la que cursa el paciente y los resultados de susceptibilidad, es el tratamiento que se usa de elección. Así tenemos que, por ejemplo, para la tuberculosis latente, el fármaco de elección es la isoniazida. Por lo general se administra con vitamina C para prevenir el daño al sistema nervioso central que causa este medicamento. Y pues se recomienda para individuos con manto o con tiferones positivos. Más o menos la OMS recomienda pues dar tratamiento de isoniazida de 6 a 9 meses, una dosis al día, o bien 3 meses de rifapentina más isoniazida de manera semanal, isoniazida de 3 a 4 meses más rifampicina de 3 a 4 meses únicamente y una pastilla diaria. Para las tuberculosis resistentes o multidrogoresistentes y para la poliresistente, se está volviendo más común utilizar múltiples medicamentos a la vez y hacer la combinación de medicamentos de primera y segunda línea en una dosis alta para tratar esta afectación. Recientemente, bueno, no tan reciente, en el 2012, la FDA aprobó un nuevo medicamento que se llama bedaquilina como un medicamento para tratar la Mycobacterium tuberculosis resistente a múltiples fármacos, lo cual no había ocurrido desde hace más de 40 años y pues pareciera ser una promesa para el tratamiento de la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis activa, el tratamiento, bueno, una vez confirmada la tuberculosis, también va a requerir una combinación de medicamentos con terapia combinada. El régimen más común incluye medicamentos que se clasifican como de primera, segunda y tercera línea y para cada línea hay grupos de esos medicamentos. Por ejemplo, para la primera línea se encuentra el grupo 1, que son los que ya mencionamos, isoniazida, rifampicina, rifabutina, rifapentina, piracinamida y etambutol. Para los medicamentos de segunda línea del grupo 2 son los aminoglucósidos inyectables y los polipéptidos inyectables. Los del grupo 3 son las fluoroquinolonas orales e inyectables y de segunda línea del grupo 4 pues ya son los ácidos paraaminosalicílicos, ciclosporina, tericidona, etionamida, propotionamida, etc. Y ya finalmente existe una tercera línea que pertenece al grupo 5 que va a tener una eficacia variable en el tratamiento. La mayoría de estos antimicrobianos no se ha comprobado que puedan actuar de la misma forma en todos los pacientes contra la tuberculosis. Sin embargo, pues es un último recurso que tienen los médicos para tratar esta enfermedad. Como podemos ver, entre estos medicamentos se encuentran la amoxicilina con ácido clavulánico, la claritromicina, etcétera, y pues dependiendo del tipo de tuberculosis es el tratamiento que se van a dar. Se han dado la tarea a diferentes grupos a estudiar el perfil de susceptibilidad de los diferentes antimicrobianos en diferentes especies. Y entonces en esta tabla más o menos les presento un resumen de lo que ya se sabe en cuanto a susceptibilidad antimicrobiana para alguna de las especies que ustedes pueden aislar en cualquiera de los cuadros clínicos que ya estuvimos mencionando. Y de esta manera, pues tratar de
dar un tratamiento efectivo tanto para micobacteriosis latente como para tuberculosis activa. Y bueno, pues como actividad de reforzamiento tienen que completar el reporte de la práctica 21 de su cuadernillo de prácticas, considerando el microorganismo que corresponda a la primera letra de su apellido paterno, como se observa en la tabla de la siguiente diapositiva. Se pueden apoyar para completar este cuadernillo en los artículos que les pongo ahí citados. Está únicamente capturada la pantalla del título del artículo, pero todos están libres. Y pues, por ejemplo, si mi apellido paterno es Parra, debo llenar mi cuadernillo como si hubiera trabajado o aislado a Mycobacterium tuberculosis. Para el llenado de la tabla de la lectura de la baciloscopía, ustedes pueden utilizar los valores que deseen, pero deben de usar correctamente el número de campos útiles observados y de dar la interpretación adecuada a los datos que están colocando ustedes en esa tabla. Es decir, van a poner los números que ustedes deseen en los campos. Obviamente tienen que utilizar más de 50 campos. Cuentan sus bacilos, hacen su cálculo y pues ya dan el resultado que deben de reportar al médico. Una vez que llenen su cuadernillo, pues tienen que subir a la plataforma Moodle en un archivo PDF de tamaño máximo de 300 megas con el reporte completo en el apartado de actividad de tarea, envío de archivos, como lo han estado haciendo hasta ahora. Y pues su profesor de laboratorio revisará el reporte en la práctica en línea para que posteriormente ustedes vean la retroalimentación y la evaluación correspondiente. Y pues aquí les dejo esta tabla para que hagan su actividad de reforzamiento. Cualquier